Saludo a toda la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia amada del Señor, con la dulce paz en este hermoso día que Dios nos está regalando. Bendito sea su santo nombre. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y quiero dar lectura acá desde el versículo 6 en adelante. Vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura, seguir mirando un poquito más acerca de lo que escribió Juan. Riquezas espirituales para la iglesia de hoy en día, año 2025. Dice así la palabra del Señor. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Luego dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, el cual nos bendice con toda bendición espiritual, dijo el apóstol Pablo, en los lugares celestiales. Todo lo que dice el libro de Apocalipsis es un libro que trae una hermosa revelación. No solamente, hermano, quién es Jesucristo, eh, sino que acerca de las cosas que van a suceder en el futuro con la humanidad. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como el Señor mismo profetizaron diciendo que habría, hermano, de venir guerras, hambres, terremotos, diferentes lugares, bueno, etcétera, etcétera. Todas esas cosas están escritas en el Apocalipsis. Pero no es para tener miedo porque son juicios que van a caer sobre los que fueron desobedientes y rehúsan creer en el Señor Jesucristo. Porque no hay otra forma de poder tener una reconciliación con Dios si no es por medio de la fe en Jesús. El Señor Jesús dijo, si creen en Dios, crean también en mí, porque Él era, hermano, Dios mismo manifestándose en carne, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14. Pero en esta oportunidad vamos a mirar un poquito acerca de estos cuatro seres vivientes que dice la Biblia. Eh, Estos cuatro seres vivientes ya existían, fueron creados especialmente para ser adoradores de Dios frente al trono. Esa función están cumpliendo hasta el día de hoy. Y Dios les dio esa eternidad. Lo mismo a estos 24 ancianos también, porque en el tiempo que vio Juan estas visiones, vio la función que cumplían estos cuatro seres vivientes que estaban alrededor del trono y frente al trono de Dios. Ese trono que el apóstol Pablo dice que es un lugar inaccesible, únicamente se está refiriendo al trono de Dios, a donde nadie puede estar, solamente, exclusivamente el Señor, nadie más. Ese es un lugar, hermano, que le corresponde a Él porque Él es omnisciente,
es omnipotente, es todopoderoso, Él todo lo sabe, todo lo conoce, Él todo lo puede. A Él sea toda la gloria y la honra. De esto que hemos leído acá, el apóstol Juan describe a estos cuatro seres vivientes que están especialmente para eso, día y noche. Quiere decir que siempre, continuamente están diciendo, Santo, Santo es el Señor, y dándole gloria y honra y reconociendo que Él tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Por más que el hombre incrédulo diga yo no creo en Dios, la naturaleza misma da testimonio de que Dios es real, de que Dios es vive, que Dios vive y que Él es eterno. Su justicia es eterna, como dice el Salmo 119, verso 142, que la justicia de Dios es eterna. Dios es verdad, es justicia, es la razón de toda vida, la fuente de la vida. Ahora, de estos cuatro seres vivientes, yo voy a tomar uno porque va a ser imposible hablar de los cuatro. Quizás dejamos para otra oportunidad. Y me voy a referir, hermano, aquí a donde dice, el primero dice, tenía rostro de león, el segundo, rostro de un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, como de hombre, el hombre. Cuando estos cuatro seres vivientes estaban, todavía no había sido formado Adán. Pero sin embargo, Juan nos cuenta aquí que cuando él ve esta visión de los cuatro, uno de los cuatro tenía rostro como de hombre. Y que lo que nos llama la atención, que tenían 6 alas cada uno. El león tenía 6 alas, el otro querubín tenía también, el becerro, 6 alas, el águila no solamente tenía dos, tenía 6, y el hombre también tenía 6 alas. Y también nos llama la atención que tenían ojos, muchos ojos por fuera, y Juan dice que también por dentro, también por detrás, por todos lados tenían ojos. Y seguramente cada una de estas cosas, hermanos, tiene una cierta definición, una riqueza espiritual que conocer estas cosas seguramente nos va a acercar un poco más a Dios. Eh, Tenemos que darnos cuenta que estamos tratando ya en otro nivel, no con Mateo, con Marcos, Lucas, Juan o alguna otra carta del apóstol Pablo, porque también no podemos decir que son menos, son riquezas espirituales, pero este ya es un tema, hermano, un poco más, vamos a decir, un poco difícil de explicar, pidiéndole a Dios que nos dé esa gracia, ese conocimiento, esa sabiduría para poder explicar a la iglesia lo que esto significa. De esta forma nos vamos edificando. Hay que tener mucho cuidado, siempre digo esto yo cuando hablamos de estas cosas. Y yo de estos cuatro, como dije, voy a tomar el rostro de hombre. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre, cuando fue creado por Dios, dice que Dios plantó un huerto en el Edén y lo plantó allí al hombre. El hombre estaba, nos imaginamos, a veces es difícil también imaginarse cómo estaba el primer hombre, de qué se alimentaba, cómo vivía, pero la escritura nos cuenta algo acerca de algunas actividades que el hombre podía tener en el huerto. Miramos el libro del Génesis para ir comenzando. Dice acá en el capítulo 2, versículo 15, dice así, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí está. No lo puso para que esté sentado todo el día o acostado todo el día, no. Lo puso para que tenga una responsabilidad. Desde ya, desde un principio, el hombre, Dios quería que el hombre sea responsable de sus acciones, de sus actos, y lo puso ahí para que, dice la Biblia, para que lo labrara y lo guardase. Y también le mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno,
Y Dios lo capacitó al hombre, le dio esa sabiduría, llamémosle intelectual o esa inteligencia, hasta tal punto de que Adán le puso el nombre a cada animal. Todo animal hasta el día de hoy tiene el nombre que le puso él, sean las aves, sean aún, me atrevo a decir, hasta los insectos. Todo cada cosa tiene su nombre, cada animalito tiene su nombre porque se lo puso él. Así que imagínese la tremenda sabiduría. No vamos a decir que era la sabiduría propia de Adán, sino que era la sabiduría de Dios manifestándose en este primer hombre. ¿Por qué digo el primer hombre? Porque hubo alguien, y este es no es que estoy criticando, estoy sacando a luz algunas verdades de todo esto. Un predicador internacional que aparte de Adán y Eva en el huerto había otra gente afuera del huerto ya viviendo, porque él decía que Eva era madre de todos los vivientes y bueno, se aferraba a ese versículo y decía que Eva era madre de toda esa gente que estaba ahí afuera. Pero sin embargo vamos a encontrar otra cosa que Adán, esto lo dice el apóstol que Dios nos dio como referente a los gentiles, el apóstol Pablo, dice que Adán claramente define que Adán fue el primer hombre. Ahora, vamos a seguir avanzando aquí en la palabra de Dios. Volvemos ya aquí al libro de Apocalipsis. Hemos dicho ya que Juan lo describe a estos cuatro seres vivientes como adoradores al 100%. Esto yo le llamo un culto celestial, una adoración celestial. Están adorando al que vive, al que es digno, al que es supremo, al que merece la honra, la gloria. Él se merece todo. ¿Por qué? Porque ha hecho una obra, hermano, inigualable, una obra de redención. Dios amó tanto al hombre, a ese hombre que Él lo creó, como dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Pero hubo alguien que distorsionó esa comunión con Dios, esa imagen, esa espiritualidad que tenía el primer hombre, y ese fue nada más únicamente Satanás el diablo. ¿Y qué podemos hablar acerca de este adversario? El Señor Jesucristo dice que en uno de los evangelios dice que hay un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que ya está definido en el plan de Dios el fin de este adversario que también fue creado por Dios. No nos olvidemos que el Señor Jesús, cuando habla, dice que Él está cerca, dice, pero no tiene nada en mí, yo no tengo nada que ver con Él. Claro, porque Jesús era la luz y el otro era las tinieblas prácticamente. Entonces Jesús dice que Él estuvo en la verdad, pero no permaneció en la verdad. ¿Por qué? Porque habla mentira y dice que tiene un poder de convencimiento, una influencia tremenda que ha influenciado en, no sé, un porcentaje alto sobre los ángeles que se rebelaron. Y bueno, en esa rebelión Dios tomó una decisión y los tiró, los lanzó a la tierra. Y Jesús dijo que Él es el padre de la mentira y dice cuando yo veía caer a Satanás como un rayo, ya el Señor lo describía así de esta forma. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros como iglesia del Señor? Debemos tener miedo, debemos respetarlo, debemos cuidarnos de Él. ¿Qué actitud debemos tomar nosotros que hemos creído en el Señor? Por eso yo voy a leer un versículo aquí en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el último capítulo, libro de Romanos, capítulo 16. Voy a leer un solo texto nada más porque no vamos a salir de todo este contexto que estamos hablando acerca de los cuatro seres vivientes y de lo que es el hombre, en qué posición está el hombre hoy en día, el que cree en Jesucristo y el que no cree en Jesucristo. Hay una diferencia tremenda.
Dice la palabra de Dios acá, capítulo 16, versículo 20. Este versículo muy poco es predicado en la iglesia y tendría que ser con más frecuencia mencionado en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que está cobrando, está siendo edificada por medio de la palabra. Y dice, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a notar esto bien. Y el Dios de paz, ¿qué es lo que dice? Aplastará en breve a Satanás. ¿En dónde? Dice, bajo vuestros pies, bajo los pies de la iglesia. O sea, Dios le dio la autoridad a la iglesia para que la iglesia le pisara la cabeza a la serpiente. La primer profecía de Génesis 3.15 está escrita así, que la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y esta autoridad lo da el Señor a su iglesia que ha sido comprada, lavada a precio de sangre. Hermano, esta es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios le da a la iglesia esta autoridad para que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, hermano, reprendamos todo poder del enemigo, toda fuerza del enemigo, que Dios nos da armaduras espirituales para rechazar todos los dardos que Él pueda tirar contra nosotros, hermanos, sean calumnias, sean críticas, sean cualquier cosa, hermano, ¿de qué vamos a tener miedo si ya la Biblia nos dice que hay un lago de fuego que le está esperando a Él y a sus ángeles? Y que en breve tiempo, porque para Dios es muy poco tiempo que le queda. Él va a ser tomado y en primer lugar va a ser encerrado 1000 años y sellado con una piedra, hermano, por 1000 años. Después, cuando esos 1000 años se cumplan, Él será suelto de nuevo, pero eso ya es otro tema. Vamos a seguir avanzando aquí con esto que dice el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia, y delante del trono, dice Juan, versículo 6. Estos 4 ángeles están mencionados aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. También están mencionados aquí en el capítulo 5. O sea que vamos a ver diferentes actividades. Y aquí en el capítulo 6 también habla de alguna actividad que toma cada ser viviente cuando invita a Juan a mirar. Mira lo que es la primera visión, la segunda, la tercera y la cuarta acerca de la apertura de los sellos. Por eso es muy bueno leer todo esto. ¿Y qué nos brinda, hermano, estos 4 seres vivientes? Una absoluta fidelidad a Dios, una absoluta obediencia a Dios. Sujetos ahí son, hermano, conscientes de que Dios es el único. No reconocen a otro, al único que está sentado en el trono, al conquistador de la muerte, como le dijo Jesucristo a Juan. No temas, yo soy el que estuvo muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. O sea que el diablo ahora no tiene nada, perdió todo, no tiene nada. Él cuando lo hizo caer en pecado a Adán, vamos a decir, o a su esposa Eva, fueron despojados de todas las capacidades que Dios les había dado mayormente a Adán. Adán ya no sabía cómo actuar, no sabía cómo desenvolverse en su vida. Lo primero que cuando él pecó, ¿qué es lo que dice la escritura? Se vio como en qué condición estaba, absolutamente desnudo, y lo primero que pensó es esconderse de Dios. Bueno, esa es la actitud del hombre, que cuando hace algo malo, la primera actitud que tiene es esconderse de Dios, no ir a Dios, porque quiere esconder su pecado, quiere esconder, hermano, una mala actitud o lo que fuere. No quiere encontrarse con su Señor que lo conoce bien por dentro y por fuera y que lo sabe todo. Entonces dice que él lo primero que hizo, agarró hojas de higuera, mire esa sabiduría cómo se vino abajo,
y empezó a coser y a hacerse una vestidura. Hoja de higuera, que la hoja con el tiempo, hermano, eso se seca. Entonces Dios dice, no, tuvo misericordia de Dios y dice que ahí es cuando sucede, hermanos, ya la muerte del cordero, o quizá de uno o más, para vestirlo al hombre. Ya esa era una tipología, hermano, que sin el cordero, que es Jesucristo, el cordero del sacrificio, no podía hacer nada el hombre. El hombre, para tener una reconciliación plena con Dios, era necesario que la sangre de Jesucristo sea derramada en la cruz del Calvario. Y ahí es donde el diablo perdió la victoria, porque el diablo pensaba que toda la humanidad ya estaba en su mano. Pero la humanidad tiene, hermano, la capacidad de creer para ser libre de todo esto. ¿Por qué? Porque cada ser viviente nos demuestra algo. ¿Qué nos demuestra el cuarto? El águila volando. No dice un águila con la cabeza gacha, un águila con sus garras viejas, torcidas, no dice con sus alas caídas, dice un águila volando. ¿Por qué dice que Juan vio un águila volando? Eso significa una plena libertad en aquel que es cristiano o cristiana que ha creído en Jesucristo. La Biblia dice que todos los que hemos creído en Jesucristo hemos pasado de muerte a vida. Todas las cosas, dice, del pasado quedaron atrás. Somos nueva criatura en Cristo. En una oportunidad, y yo le pregunté a un hermano, me acuerdo que sea para la gloria de Dios, quizá a usted le sirva también. Le dije, hermano, ¿le puedo preguntar algo? Me dice, sí, pregunte todo lo que quiera. Bueno, le digo, ¿nosotros somos seres humanos o somos seres espirituales? Bueno, somos seres humanos. Y me parece que según la escritura somos seres espirituales. No dice así la palabra de Dios, que hemos nacido de nuevo, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que Dios nos ha llevado al conocimiento de su verdad, que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Si lo miramos de ese punto de vista, vamos a crecer en la gracia de Dios cada vez más. Estamos aquí en este mundo de paso. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Señor. Somos, hermanos, testigos del poder de Dios que actúa en nosotros, dándonos una reconciliación, una renovación, una vivificación. Y para eso voy a leer aquí, hermano, en el libro de Corintios, capítulo 15. Dice así la Biblia, el apóstol Pablo, hablando de esto, de la diferencia que hubo en Adán y que hubo en Jesucristo. ¿Quién era Adán y quién era Jesús? El apóstol Pablo dice, capítulo 15 de Corintios, primera de Corintios, dice así, versículo 45, así también está escrito, está citando algo que está escrito, no de él mismo o que le parece a él, no. No podemos tampoco nosotros hablar lo que nos parece, lo que está escrito. Eso es lo que vale, lo que está escrito. Dice, fue hecho el primer hombre. Así que lo que decía el predicador, que había más gente fuera del huerto y que Adán era simplemente un representante de toda esa humanidad que estaba, eso está totalmente equivocado. Pero uno puede equivocarse, ¿cómo que no? Sí que puede equivocarse. Hasta yo a veces cuando veo una grabación de nuevo, porque no creo usted que la subo directamente al YouTube o al Facebook, sino que yo la escucho de nuevo y si veo algo mal lo corrijo y veo que a veces me equivoco. El otro día pasó un accidente hace poquito y la madre llevaba un bebé de 11 meses y cuando estaba anunciando la noticia, este periodista dijo, murió el niño de 11 años y su mamá está gravemente internada. Y no tenía 11 años, tenía 11 meses. ¿Ve? Uno se equivoca a veces, pero no lo hace con una mala intención. Yo creo que ningún pastor lo hace con mala intención. O sea, nada más que da a conocer lo que él entiende acerca del tema que está tratando, cómo puede decir verdad, cómo puede equivocarse.
pero es difícil que nos equivoquemos si siempre hablamos lo que está escrito. Entonces Pablo dice, como está escrito, fue hecho, dice el primer hombre, Adán, alma viviente. Eso era lo que era Adán, alma viviente. Como dice la escritura, que Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, un ánima viviente, dice otra versión. Y el postrer Adán, o sea, está hablando de Jesús, dice que era Jesús, espíritu vivificante. No era alma viviente, no provenía al Señor de la tierra. El Señor era celestial, Él provenía de lo alto, de lo divino. Por eso decimos que Dios, compartimos con el apóstol Juan, que Dios mismo se hizo carne y estando en la condición de hombre, dice Filipenses, no usurpó decir yo soy Dios. No, no, él vino como siervo, como hijo, sujeto a anunciar el evangelio acerca del reino y a cumplir, hermano, la función que la cumplió en la cruz. Él vino sabiendo que para qué venía. Ahora, dice la Biblia, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. El Señor Jesús no tiene nada que ver aquí con lo terrenal. Él era totalmente celestial, pero estaba en ese cuerpo en forma de hombre. Por eso él podía vencer todas las tentaciones, tenía autoridad sobre todos los enfermos, endemoniados. Él era Dios manifestándose como hombre. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Ahora dice, ¿y cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es lo que dice el apóstol Pablo como una revelación. Vivimos aquí, hermano, pero no pertenecemos, no tenemos herencia, no tenemos nada aquí en la tierra. Es más, somos descendientes de ese primer hombre, todo el mundo, todos, hermano, desde Noé que salió del diluvio con toda su familia, de Sem, Can, Jafet, y siguen las descendencias, distintas descendencias, unos por un lado se multiplicaron, pero en realidad todos somos descendientes de un solo hombre. Y esto lo afirma el apóstol Pablo. No es que había otra gente fuera del huerto, no, no, eso no existió. Adán fue el primer hombre y Dios lo dotó de cualidades, lo dotó, hermano, de tantas cosas hermosas y él perdió todo ese dominio que Dios le había dado, hermano, en toda la creación. Todos los animales, cuando ven al hombre, tienen miedo, huyen, porque está escrito que así es, hermano. ¿Cómo lo ven al hombre? No, no lo sé, pero bueno, diferente, ¿no? El león no creo que se asuste del hombre, ese, por eso el león no tiene miedo a nada. Entonces, cada cosa de estos seres vivientes también demuestran lo que es Jesucristo. Algunos han dicho que estos cuatro seres vivientes son los cuatro evangelios de la Biblia, pero si lo miramos desde ese punto de vista, Marcos no fue un apóstol, Lucas tampoco fue un apóstol, Mateo sí, Juan sí, entonces podríamos descartar eso. Y también dice que estos cuatro representan la creación de Dios. Bueno, eso podría ser un poco mejor, pero lo interesante es que cada querubín, cada uno de estos cuatro seres vivientes están haciéndonos notar de la capacidad que tenía Jesucristo como hombre, hermano.
Como león tenía ese valor, esa valentía que no temía de nada, ni aun a la muerte. Como becerro era el trabajador incansable durante esos 3 años o 3 años y medio de su ministerio. Todos los días, pero todos los días estaba en esa actividad hablando acerca del reino de Dios. Alabado sea su santo nombre. Y del hombre lo mismo. Él tenía todas las cualidades que Adán había perdido. Y en Cristo Jesús nosotros podemos, hermano, vamos a decir así, recuperar todas esas cosas. Por eso cuando Dios lo trae al hombre a su camino, al Evangelio, no es para que sea, no, no, lo trae para que sea más inteligente, más sabio. Y el hombre que no conoce a Dios, el hombre que dice, yo no creo en Dios, eh, la naturaleza misma, todo da testimonio de que Dios es real. Mire, yo tengo acá un versículo en el libro de Job. Lo voy a leer nada más un versículo para que usted vea que cómo Dios le responde a Job, porque Job se quejaba, si yo estaría con Dios frente a frente y le diría tal cosa y yo me levantaría y le preguntaría por qué esto, por qué aquello, y me animaría a ir a juicio con Dios y ahí hablaríamos con Dios. Y bueno, Dios le sale al cruce y le dice de esta forma, capítulo 38. Bueno, Job tenía esa intención porque él venía, hermano, de un grande sufrimiento. La Biblia dice que tenía lleno de llagas de la cabeza a los pies. Y aún venían amigos y lo acusaban y le decían que era por el pecado que estaba así y nada que ver. Era una batalla espiritual entre la fuerza del bien y del mal, cosa que Job no la entendía y la entendió después. En el capítulo 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Yo conté una vez como 80 preguntas que le hizo Dios y Job no le respondió ni una, no le pudo contestar ni una. La primera pregunta que le hace Dios y le dice, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Ven? Para aquellos que dicen que Dios no es real, que Dios no existe, que el hombre se puede manejar solo, que el hombre está dotado de una capacidad para manejarse solo, intelectualmente, físicamente, qué sé yo, que el hombre tiene su propia sabiduría y no puede depender de nadie. El hombre no es nada, nada, absolutamente nada. Y si no, contésteme usted una pregunta que yo le voy a hacer ahora. ¿Por qué el hombre envejece? ¿Por qué el hombre nace, crece, es niño, se vuelve joven, un hombre ya maduro y luego entra en una etapa, hermano, de vejez? Y esa es la etapa más difícil porque yo siempre digo es como la recta final, ya, ¿no? Para llegar es cuando más uno tiene que buscar a Dios y estar en comunión con Dios porque sabe que va a volver con su Creador, con aquel que le dio la vida, con aquel que lo conoció antes que se formase en el vientre de su madre. Ya Dios nos tenía, hermano, en su plan. Bendito sea su nombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y el hombre seguramente va a decir, y no sé a dónde estaba. Y bueno, ¿a dónde estaba? La Biblia dice que a dónde estábamos cuando Dios ya pensaba. ¿Sabe dónde estábamos? En Cristo. Estábamos ya en Cristo, predestinados para ser sus hijos a su debido tiempo. Y llegado su tiempo, Dios nos dio de su Espíritu para que seamos testimonio aquí en la tierra y demos a conocer, hermano, su poder transformador, ese amor inigualable que tiene Dios, esa bondad infinita de restaurar al hombre, de perdonar sus pecados
Cuando digo hombre, también me refiero a la mujer. Entonces Dios es tan grande en amor, en misericordia, porque Él lo hace todo a la perfección. Y en cuanto a este enemigo que hizo caer al hombre y que Cristo lo venció en la cruz del Calvario, la Biblia dice que le queda muy poco tiempo y que Dios le dio a la iglesia. Así que, ¿por qué tener miedo si ya el diablo está vencido en la cruz del Calvario? Nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar la vida en Cristo, hermano, alabar y glorificar al Señor, porque estos cuatro seres vivientes nos enseñan que vale la pena adorar al Señor, bendecir su nombre, darle gracias por siempre, por toda la eternidad, porque Él nos va a llevar a un gozo eterno. Ahora la pregunta es esta: ¿qué es lo que va a producir el gozo en nosotros en el reino? Y el gozo que va a producirnos a nosotros, hermano, por toda la eternidad, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No habrá otro. Dice que eso será siempre recordado. Es una continuación del Evangelio. El Evangelio es eterno, no termina nunca. Hemos conocido parte del Evangelio aquí en la tierra y Dios seguramente nos seguirá dándonos a conocer cosas que aquí no hemos conocido. Entonces, todo nos describe algo para que nosotros aprendamos. Esta águila no está ahí porque Juan dice que la vio y nada más. Está ahí para enseñarnos algo. La libertad que tenemos en Cristo Jesús de volar en el Espíritu. Volar quiere decir estar en comunión con Él, disfrutar, hermano, de esto, de estas promesas que Dios nos da. Bendito sea su nombre. Y otra cosa que lo diría de paso, ya que estamos, el águila, hermano, forma pareja para toda la vida. Cuando uno de los dos muere, ese que queda solo para toda la vida, porque investigadores han llegado a esta conclusión. No forma pareja con otro después. Si muere la hembra, el macho queda solo para toda la vida, o si muere el macho, lo mismo, la hembra queda para toda la vida sola. Han descubierto nidos, hermano, porque todos los años tienen en el mismo lugar sus polluelos, nidos hasta de 1,5 metros o hasta casi 2 metros de ancho, porque ellos van agrandando siempre ese nido y ahí es donde crían sus pollos y luego cuando crecen los empujan del nido para que aprendan a volar. Y cuando sus pichones aprenden a volar es porque van a aprender a cazar y a mantenerse por sí mismos, no siempre dependiendo del padre o de la madre. Pero eso ya es otra cosa que algún día vamos a tratar. Ahora, este hombre que estaba ahí, que Juan lo vio, hermano, con 6 alas, también tiene esa libertad gloriosa, esa libertad de poder glorificar, no, no hay impedimento, no hay nada. Así estemos, hermano, enfermos, estemos pobres o estemos con hambre, hermano, glorificar al Señor siempre, en cualquier condición de la que podamos estar y nos toque estar. Que Dios le bendiga en este día, el nombre del Señor sea glorificado siempre. Seguiremos en otra oportunidad leyendo algo del Apocalipsis. Bendiciones.